Mi querida Adriana, ¿tendrás por ahí las declaraciones del presidente sobre Donald Trump? Sobre esto que están utilizando muchos para llamarle incluso traidor a la patria. Dice Donald Trump que nadie antes se había doblado como López Obrador, como Marcelo Ebrard, para poner los miles de militares en la frontera y gratis, luego de que los amenazara con imponer impuestos a los automóviles que se producen precisamente en nuestro país. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para que nos dé su opinión. El querido Jaime Hernández, que por tantos años fue precisamente corresponsal en Washington, en Estados Unidos, y creo que nos puede dar mucha luz, mucha idea de esta respuesta del presidente que busca no bronquearse más. Pues ya conoce a Donald Trump, carajo. Vea y escuche. 4, 5, 6. Empezamos y luego vamos para atrás. Buenos días, presidente. Gracias. Preguntarle ayer, el expresidente Trump en un meeting dio su versión del episodio aquel cuando amenazó con imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Hizo alarde incluso de que logró doblar al gobierno mexicano y decía que usted le cae bien a pesar de que es socialista. Preguntarle su opinión sobre estas declaraciones. Pues a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias. Racistas, discriminatorias, que existen en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata. Y que a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos,
y no solo los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son fuertes. Es un llamado para, dependiendo del discurso, que manejen candidatos y partidos en Estados Unidos. Gracias, José Pat, por los $20 de Superchat. Saludo con esto a nuestro querido maestro Jaime Hernández y lo saludo con mucho gusto. Feliz inicio de semana, querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Vicente, bonito lunes. Dime, aquí estamos listos. Oye, pues ¿cómo ves a Donald Trump queriendo meter nuevamente el veneno en torno a México y cómo el presidente dice no vamos a permitir que nos traten como piñata, y ahí va un llamado a los que pueden votar de origen mexicano, latinoamericano, para que se den cuenta y para que hagan conciencia con el voto? Creo que son cosas que se ponen sobre la mesa que no son insignificantes, Jaime. ¿Cómo ves? Sí, comienzo por lo último. Efectivamente, es el primer presidente de México que hace un llamado a los mexicanos que residen en Estados Unidos y que tienen derecho a votar, para que le pasen cuenta, ya sea a demócratas, a republicanos, en caso de que estos no cumplan en absoluto algunas de las promesas que ha lanzado Joe Biden y que hasta el momento prácticamente han sido papel mojado, pero también a los republicanos que están presionando, han ido presionando el curso de los últimos días para que no se elimine el llamado Título 42, que permite a Estados Unidos seguir expulsando, seguir retrasando a los inmigrantes de Centroamérica o Latinoamérica en general, que quieren ser escuchados, que quieren tener una oportunidad que se les escuche a sus razonamientos para solicitar peticiones de asilo, algo que se ha recrudecido en el curso de las últimas horas tras la avalancha de de refugiados de origen ucraniano. Y efectivamente, no existe un antecedente como este en el que un presidente de México se inmiscuya en la política interna de Estados Unidos. Yo creo que si algún legislador republicano o demócrata conservador se llega a enterar de estas declaraciones del presidente de México, van a enfurecerse, ¿no? Porque ellos sí son muy celosos de su soberanía. Pero yo meditando en la mañana me dije a mí mismo, si el presidente ha solicitado al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos en México que por favor cese el flujo de recursos, organizaciones que han estado continuamente atacando a su gobierno, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, ¿por qué el presidente de México no tiene derecho a inmiscuirse en asuntos domésticos de la política estadounidense? Hasta ahí yo creo que es de enorme trascendencia el pronunciamiento que lanzó hoy el presidente. Pero fíjate, para mí lo que resulta más interesante de todo esto, si te fijas bien, querido Vicente, el único periódico que sacó en primera plana estas palabras de Donald Trump diciendo que él había doblegado a Andrés Manuel López Obrador fue el Reforma. Y esto es lo interesante del caso. Mira, hay que entender el contexto en el que se produjo este mitin en la ciudad de Columbus, en Ohio. Tú sabes que Ohio es un vivero electoral muy importante del Partido Republicano, y en ese mitin del pasado sábado, Donald Trump iba a dar el espaldarazo a uno de los candidatos al Senado que él apoya. Se sabe que hubo gente que viajó desde California, desde Arizona, en fin, todas estas fuerzas vivas que siempre siguen a Trump estuvieron ahí, no consiguieron llenar el estadio,
Pero bueno, hubo ahí presencia importante de las fuerzas vivas, las fuerzas que más apoyan a Donald Trump. Y en ese contexto, Donald Trump se lanza con un discurso larguísimo en el que habla no solamente de que doblegó a Marcelo Ebrard, porque no dice en ningún momento menciona que haya doblegado al presidente, ni a México, no. Dice que doblegó a Marcelo Ebrard al obligarlo a aceptar la presencia de 28,000 efectivos en la frontera, algo que fue muy criticado, te acordarás. Bueno, pero también en ese mismo discurso, que es un discurso bastante disperso, en el que habla de cómo en el hospital de Walter Reed, donde fue atendido varias veces, él exigió que le hicieran un examen. Era un examen que se aplica para saber hasta qué punto la gente es estúpida. Entonces el presidente Trump, cuando se enteró de ese examen, dice: yo quiero que me hagan ese examen para saber, para dejar en claro que yo no soy estúpido. Y le hicieron el examen. Y resulta que dice él que lo pasó con sobresaliente y que es un genio. Bueno, entonces iba dando tumbos del examen en el que sacó conclusión que era un genio a lo de México. Y lo de México, después de decir que había doblegado a Marcelo Ebrard, dijo que también había doblegado a Angela Merkel, porque Angela Merkel llegó: a ver, Angela, ¿cuántos automóviles de estadounidenses hay circulando por Alemania? Y le dijo Angela Merkel: pues casi ninguno, porque nosotros no confiamos más en los motores alemanes. Entonces, que la doblegó y que la obligó a comprar automóviles estadounidenses, pero también dijo que doblegó a la OTAN. Es decir, se la pasó en ese mitin asegurando que había doblegado a todo mundo, ¿no? Como suele ser. Y eso es lo que los medios como el Reforma y los analistas como Denise Dresser seguramente no van a decir. Exacto. Me imagino. Pero fíjate, mi querido Jaime, ¿qué tanta seriedad puede tener una Denise Dresser, ya que la estoy mencionando? Porque hizo referencia a esto y verdad, mira, es una expresión que yo he utilizado para el pitorreo por Paco Ignacio Taibo II, pero de una señora honorable, respetable como Denise Dresser, nunca lo hubiera pensado. Escribió un tuit con la fotografía de Donald Trump precisamente en el mitin. Ahí está. Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. En pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Y dije yo la verdad pensé, dije yo, si no me equivoqué. Además, no es un lenguaje de la 4T, es el lenguaje de un miembro de la 4T que resulta ser un mal hablado como Paco Ignacio Taibo II y que retomamos mucho como tu servidor, pero ese no es el lenguaje de la 4T, lo que demuestra la fobia, el veneno de Denise Dresser. Pero leer a la gran analista de las mesas de Carmen Aristegui, a la gran académica, a la intelectual Denise Dresser, decir que Trump se la metió doblada, ¿a quién? ¿Andrés Manuel López Obrador? Pues vaya caso, mi querido Jaime. Y al igual que decías, ¿te acuerdas, Vicente, cuando citabas las palabras de Lili Téllez diciendo que el presidente tiene la cabeza en los pies, tiene el cerebro en los pies? Imagínate que el presidente se hubiera referido a Denise Dresser con este tipo de lenguaje. No. Presidente misógino, grosero. Ya deja tú el presidente. Si tú o yo hacemos un comentario en ese tono, en ese corte, nos caen encima y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con justa razón, ¿no? O sea, yo no pretendo hacerme el santo, ni mucho menos, pero nunca lo he dicho así sobre Lili Téllez, o sobre Kenia López Rabadán, o sobre Denise Dresser, porque me parecería un absurdo, o sea, sería un lenguaje muy vulgar, muy grosero, muy fuerte para una mujer. Lo utilizaré en general para la oposición, pero que una académica lo utilice para referirse al presidente, ahí sí está cabrón, ¿no? Ya deja tú que el presidente se exprese así de Denise Dresser, que tú o que yo, ¿no?
Sí. Nada más, no vayas tan lejos al presidente, o tú o yo, y nos caen encima. Exacto. Pero fíjate, haciendo de lado el lenguaje barriobajero de tan distinguida académica, yo voy a presentarte el caso desde otro ángulo. Fíjate tú, la primera plana del Reforma presenta esta nota diciendo que presume Trump haber doblado a AMLO, ¿no? Presume Trump doblar a AMLO. Para empezar, eso nunca se habló, eso nunca dijo Trump. Trump nunca se refirió a AMLO. De hecho, Trump dijo que le caía muy bien Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que fuera socialista. Y dijo, a acto seguido, dice, bueno, no es como Nancy Pelosi, que es una socialista también, pero es una mujer horrible que está destruyendo este país, ¿no? O sea, en ningún momento Trump dijo que había doblegado a Andrés Manuel López Obrador. Y tú ve el titular de Reforma. Presume Trump doblar a AMLO. Bueno, eso para empezar. En segundo lugar, en ese meeting, Trump volvió a la cargada diciendo que las pasadas elecciones presidenciales habían sido un fraude. Y lo que ya te he mencionado, que doblegó a Merkel, que doblegó a la OTAN, que doblegó a todo mundo, según Trump. Porque Trump es así, Trump es Trump. Bueno, pero ahora, fíjate, para una persona como Denise Dresser, que presume de rigurosidad académica, el irse con ese titular, con esa primera plana de Reforma para insultar así al presidente, te demuestra hasta qué punto Denise Dresser, cuando se trata de criticar al presidente, se da de baja como académica. Deja de lado la búsqueda con meticulosidad, con honestidad intelectual de la verdad. Excluye que otra vez Donald Trump haya mentido con el tema del fraude electoral. Y una cosa interesante, ningún periódico, salvo los locales, claro, de ahí de Ohio y de Columbus, hablaron, pero no mencionaron para nada a México. Pero ningún periódico serio reprodujo el mensaje, el discurso, y la mayoría de los medios de comunicación no estuvieron presentes en ese acto de Donald Trump. Pero entonces te preguntas como periodista, ¿por qué el Reforma toma una nota desde el sábado pasado, recupera estas líneas de estas, ya sabemos, de estos discursos que no van hacia ningún lado, que son, ya sabes, como fuego artificial, dispara a un lado, al otro, y a Trump no le importa si está mintiendo o no? ¿Y por qué Reforma le da esta seriedad? Una explicación que yo tengo y que yo padecí cuando era corresponsal en Washington es que a veces en México los medios de comunicación y ciertos periodistas sufren de esta suerte de papanatismo, ¿no? Son parroquiales. Dicen, habló Trump, ¿y qué dijo de México? No, 8 columnas, 8 columnas. De un expresidente que está loco. Lo conviertes en 8 columnas con un discurso que ha repetido no una, sino 100 veces. Entonces dices, ¿qué quería el Reforma con esto? ¿Cuáles fueron los criterios de Reforma a la hora de mandar como nota principal esto, y además con un titular engañoso diciendo que Trump había presumido de doblegar al presidente? Bueno, y para mí la respuesta del presidente fue bastante inteligente, sosegada, ¿no? Bueno, él dice que me cae bien porque yo soy, a pesar de que a mí me cae bien a pesar de que es capitalista, y de ahí no lo sacaron, porque el presidente conoce muy bien a Donald Trump, ¿no? Y además, si quieren informarse, dijo, pues lean mi libro, y ahí está con lujo de detalle todo lo que pasó. El Reforma se dio a la tarea de contrastar esta versión que dio Trump en el meeting de Columbus Hidalgo con lo que dijo el presidente en su libro. Pues no. Y entonces así se lanzaron hoy Denise Dresser, Leoncito Krauss, no, todo mundo se lanzó. Y esto te habla de la forma en que para Reforma Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una obsesión enfermiza, de verdad. Y es increíble cómo sigue el Reforma tratando de inflar perros, como se dice en el lenguaje periodístico, inflando perros un día sí y otro también, con tal de querer atacar al presidente. Y para cerrar, si te parece, Jaime, las declaraciones de Marcelo Ebrard, que también son, creo yo, relevantes para este tema.
Dice Marcelo Ebrard en Twitter: en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles, no aceptó el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado, sería imposible la autonomía que hoy tenemos. Tampoco habríamos podido diferir con Estados Unidos sobre Venezuela y dejar atrás la triste actuación del gobierno anterior en el Grupo de Lima. Menos aún, rescatado a Evo del peligro extremo y otras relevantes acciones de la política exterior actual en defensa de América Latina y el Caribe. Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador, dice Marcelo Ebrard. Jaime, para cerrar. Sí, yo creo que lo que dice Marcelo Ebrard es cierto. Lo que cuentan son los hechos, no las palabras. La defensa que hizo de México de Evo Morales, la posición que ha tenido México frente a Cuba y Venezuela, la defensa que ha hecho de México de un organismo como la CELAC, a la que ve como un andamiaje optativo o para suplir a la OEA, que ya no sirve para un carajo. Entonces, eso te habla de la independencia del gobierno mexicano. Pero hay periodistas y hay medios que prefieren denunciar las molestias de Estados Unidos que ver los logros sin precedentes de este gobierno frente a nuestro vecino del norte. Comenzando por el hecho, la declaración que tú puntualizaste que hizo hoy mismo el presidente pidiéndole a los mexicanos residentes en Estados Unidos. Ojo, ojo, amiguitos, fíjense bien en quiénes lo benefician o perjudican, sean demócratas o republicanos, porque ya basta que utilicen a México como piñata en tiempos electorales y ya basta que el Partido Demócrata considere que los latinos, los hispanos, los de origen mexicano siguen formando parte de su ganado electoral. Así es que yo creo que es muy interesante lo que plantea Marcelo Ebrard y te da más claridad en lugar de todos estos tweets de Denise Dresser, Leoncito Krauss, atacando al presidente, diciéndole barbaridad y media, cuando esta es una historia ya más vieja y que hace alusión a un personaje como Donald Trump, que hoy mismo, por cierto, fue declarado en desacato por una corte federal de Estados Unidos porque el tipo no ha podido entregar la documentación que le requiere una juez federal para ver hasta qué punto engañó al fisco sobre el verdadero valor de sus bienes. Así es que fíjate tú, y nadie cuenta eso desde Reforma, que está en problemas judiciales, legales, todos los días este hombre que aspira con ser candidato en 2024. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te apoye en tus redes, en tus trincheras, en tus esfuerzos independientes? Muchas gracias, querido Vicente. Pues sí, les invito a que se sigan sumando a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Busquen No Apto para Cínicos, como los que estamos viendo desfilar mucho a través del PRI, el PAN, el PRD estos días. No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de las 14 horas a las 15:30, a veces hasta las 16 horas. Síganos también a través de nuestras cuentas de redes sociales, a través de mi cuenta de @Jaime Journo o Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Hoy contamos cómo sigue el forcejeo entre demócratas, republicanos y el presidente Biden por deshacerse del artículo 42, las presiones, los temores que siguen teniendo del lado de Estados Unidos, pero también en México, ante una supuesta avalancha que podría venirse una vez que se elimine este artículo 42 o que se conoce popularmente como permanezca en México. Muchísimas gracias, querido Vicente, y nos vemos mañana. Un abrazote. Claro que sí, Jaime, nos vemos mañana. Muchas gracias. Que descanses. Gracias al querido
Jaime Hernández, por hablar con nosotros sin censura.